Bueno, es una gran satisfacción recibir en RPP a la señora Ariana Lira, cuyos artículos son siempre estimulantes por la bella prosa y por el rigor de análisis, de la misma manera que los libros que he podido leer, uno Señora acá y el otro Mini Candidatos. En general usted tiene una actitud sumamente reflexiva, pero hay un punto en el que se siente que la irritación puede aparecer rápidamente y con toda razón, que es la violencia contra la mujer en nuestro país. Pero no es solamente un tema delincuencial, es un tema político en la medida en que usted denuncia que el tema está ausente de la campaña electoral. ¿Por qué es esto posible? Es decir, las cifras son pésimas y el silencio aumenta. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas Buenas gracias noches, señora por Lira. tus palabras gentiles. Por favor. Bueno, sí, como lo dices tú, es correcto, ¿no? Todos sabemos que la violencia contra la mujer, en general la violencia de género, la violencia contra la población LGTBI es un tema en nuestro país, sobre eso no cabe ninguna duda. Y sin embargo, lo que es cierto es que no solamente, Fernando, hay una ausencia de discurso para abordar este tema por parte de quienes fueron candidatos en la segunda vuelta, sino que hay un discurso bastante agresivo, digamos, en algún extremo, por parte de las personas que están pretendiendo gobernarnos. Y no solamente hablamos de quién vaya a asumir la presidencia de la República, sino también de los mismos partidos que se encuentran dentro del Parlamento, ¿no? Que es mayoritariamente conservador y que, bueno, tiene un discurso más bien contrario, digamos, a la lucha que aboga por la igualdad de género, por incluir el enfoque de género, por ejemplo, en el currículo escolar. Y como bien decías tú al principio, en la segunda vuelta hemos visto pues una ausencia dramática, diría yo, sobre temas tan básicos, ¿no? Si vemos nomás los planes de gobierno, digo planes de gobierno en plural, porque se presentaron dos de Perú Libre, ni siquiera se diagnostica el problema de la violencia contra la mujer, así de grave es la cuestión, ¿no? Bueno, se menciona de alguna forma el problema, pero no se presenta ninguna medida concreta, y eso es bastante preocupante, digamos, desde el punto de vista del Ejecutivo que vamos a tener y también desde el punto de vista del Parlamento, con el que nos encontramos, que, como te decía, es mayoritariamente conservador, ¿no? Y en estos últimos días y semanas hemos sido testigos de casos atroces, en donde no solamente hay violencia, sino cinismo y casi la sensación de la parte de algunos de esos perpetradores que les parece natural y que quieren contar con una especie de condescendencia de la sociedad, sino directamente impunidad. Así es, ¿no? Es la importancia del discurso y la importancia de cómo las autoridades nos demuestran proactividad o no en estos casos, ¿no? Tú mencionabas algunos casos que han pasado recientemente, por ejemplo, estábamos viendo, recordarán, espero que se recuerde la denuncia que hubo de una presunta violación sexual de manera, digamos, en manada, que ocurrió el año pasado, y el caso continúa en curso, ¿no? Y el día de hoy lo que se ha hecho es, el Ministerio Público ha sustentado el pedido de prolongación de prisión preventiva contra los 5 procesados, pero podemos ver cómo estos procesos, pues, tardan muchísimo, ¿no? Entonces no hay tampoco una respuesta institucional, digamos, firme por parte del sector justicia que nos dé algún tipo de esperanza también, que nos dé luces sobre este tema, ¿no? Entonces sí se traduce, lamentablemente, es cierto que existe carga laboral, es cierto que no es sencillo un proceso como esto, pero sí se traduce de cara a la población o se entiende como una suerte de indiferencia, ¿no? O de falta de proactividad. En general, ¿usted siente que el clima de violencia, odio, decía Mariano González, ha crecido en esta campaña electoral? Sin duda, la violencia, digamos, no puedo afirmar cifras de violencia física quizás, pero vemos un ambiente de polarización, un ambiente de muchísima crispación a raíz de la segunda vuelta, sobre todo, y del panorama postelectoral, con, digamos, estas acusaciones de fraude y los enfrentamientos que están ocurriendo. Y me parece muy importante hacer hincapié en este panorama, en este contexto crispado, porque precisamente hemos visto experiencias en otros países en las que
la violencia ha escalado justamente, digamos, tomando como combustible este tipo de polarización. Lo vimos en Brasil, por ejemplo, entre la primera y segunda vuelta electoral del 2018, que hubo muchísimas agresiones a miembros de la comunidad LGTBI, incluso hubo un asesinato a una persona transgénero que se le asesinó mientras se arengaba a favor de Jair Bolsonaro, que es un candidato que había tenido declaraciones abiertamente homofóbicas durante la campaña, ¿no? Y por eso es que sí creemos nosotros que el discurso de las autoridades es importante, ¿no? Las declaraciones que pueda tener un líder político son importantes porque lo que hacen son finalmente legitimar o empoderar de cierta forma a las personas a pensar o actuar de determinada manera, ¿no? Entonces, si tenemos líderes políticos que son condescendientes o que son abiertamente machistas, abiertamente misóginos u homofóbicos, lo que tenemos es un riesgo muy grande de que haya una normalización de estas conductas por parte de la población, ¿no? Entonces, sí, sin duda veo una relación a la que tenemos que prestar atención, ¿no?, en este momento. Ahora, la paradoja es que en medio de esta situación nunca hemos tenido más mujeres a la cabeza de instituciones públicas de primera importancia. Primera ministra, ministra de Defensa, presidenta de la Corte Suprema, presidenta de la Fiscalía de la Nación, y seguimos, ¿no? Entonces, hay una mayor presencia de las mujeres en puestos de alta responsabilidad. ¿Cómo evalúa usted eso? Correcto, lo cual es muy aplaudible, ¿no? Si nos encontramos en un momento en el que sin duda nunca había habido tantas mujeres en puestos claves, pero lo cierto también es que si uno ve el panorama más amplio y se empieza a ver, digamos, las cifras a nivel de gobiernos locales, a nivel municipal, ya la proporción entre hombres y mujeres, sí, la brecha se amplía bastante, digamos. Regional, ¿no? Es cero. Regional es cero. Es. Ninguna mujer es gobernadora regional. Ahí es el extremo. Que son cargos total de elección popular, sí, ¿no? Finalmente. Sí. Entonces, es cierto que hay mujeres que han logrado escalar, que han logrado romper, digamos, ese techo para ser designadas en puestos de mucha importancia, lo cual es un avance que se debe aplaudir sin duda. Todavía vemos, digamos, si hacemos un poco de zoom en el panorama general, vemos que todavía estamos bastante atrasados en ese sentido, ¿no? Faltan mujeres en el poder, son muchos puestos que han sido diseñados pues, por hombres generalmente y no es ningún secreto que las mujeres en general tienen un poco más de dificultad, mucha más dificultad que los hombres en poder llegar a construir una carrera política, en dejar de lado, digamos, las labores domésticas que normalmente son atribuidas a las mujeres. Entonces, por lo tanto, hay un largo camino por recorrer. De que hay avances, los hay, pero yo creo que nos encontramos todavía verdes en ese sentido. Ahora, puesto que a usted le gusta hacer zoom, yo le pediría que lo haga y para darnos su imagen de lo que ha pasado en el Congreso de la República esos últimos 3 días en torno a la elección de los jueces constitucionales. Mujeres pocas entre los candidatos, hay que decirlo, ¿eh? Pese a que la presidenta actual es una mujer, la del Tribunal Constitucional, digo. Pero, ¿cómo enfoca usted? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De dónde es que apareció súbitamente todo algo que parece un psicodrama? Yo creo que es, Fernando, la verdad, la historia de nunca acabar con la elección de los magistrados del TC. Yo creo que si me atreviera a hacer un diagnóstico, digamos, bastante sencillo, bastante simplista, es el mecanismo de elección que tenemos nosotros actualmente en el Perú, que está concentrado exclusivamente en manos del Congreso de la República, ¿no? Hay un informe de Martín Hidalgo en El Comercio bastante interesante que muestra que, además de Perú, solamente en Venezuela, en toda la región, el Parlamento es la única entidad que concentra la elección de miembros del TC, ¿no? En otros países lo que se hace es, por ejemplo, algunos miembros los escoge el Poder Ejecutivo, otros el Congreso. Entonces, el hecho de que el Congreso, que es una entidad absolutamente política, tenga a su cargo la elección de los magistrados, creo yo que termina siendo pues, una sentencia de una elección política. Hagamos los esfuerzos que hagamos porque sea una selección más objetiva, ¿no? De hecho, este nuevo procedimiento que se creó supuestamente para intentar elegir a los magistrados de manera en base a criterios objetivos, meritocráticos, al final se traduce en una elección absolutamente política porque lo que tenemos que hacer es llegar a 87 votos en el Pleno y bueno, uno vota
por convicción política y no vota, digamos, por otros motivos. Eso no tenemos cómo controlarlo. Entonces yo creo que es un capítulo más de la historia de elección de miembros del TC, que esta vez tiene la particularidad de que hay una sentencia del Poder Judicial de por medio, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí. Muchísimas gracias por haber pasado del tema violencia contra la mujer al tema de la coyuntura de esta semana. Muchas gracias por eso y retenemos sus explicaciones sobre los fenómenos en uno y otro caso, y sin duda en el ejemplo que nos ha dado usted, la mala compañía que se está respecto de este tema electoral constitucional con Venezuela. Muchas gracias por sus explicaciones, que tenga usted un buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa y entramos al segmento final con un hombre vinculado al teatro, pero cuyo teatro quizás es más real que la realidad.